Yo sé el motivo por el cual le diste clic a este video y te entiendo a la perfección, no eres la única persona a la que le pasa esto. De hecho, absolutamente todos desde el principio tienen dificultades para construir sus locuras que les viene por la mente, por ejemplo, una montaña, castillos, la entrada perfecta, que los dos lados de la almohada sean fríos, que el aceite está caro, entre otros. Quiero aclarar que no te vas a convertir instantáneamente en el mejor albañil, esto lleva su engorroso tiempo, además, estos son tips que yo aplico. Te recomiendo que te quedes al final porque nadie te explicará esto y si fuera así, no lo harán en español. Tip número 1. ¿Qué es lo que quiero? Preguntarse esto es útil para que tu cerebro empiece a generar ideas que es opcional anotarlas en un cuaderno. Tip número 2. Referencias. Aquí tocaré un punto que lo tienes que seguir, lo único que harás es buscar ideas, no copiarlas, haz una melcocha toda rara siempre y cuando no pertenezca a nadie. Lo ideal es que sean videos o imágenes. Tip número 3. ¿Cómo pienso que se vea mi parque? Pregúntate lo siguiente en el orden cómo está, te ayudará muchísimo. ¿Qué temática tendrá mi parque? ¿Acaso una navideña o el típico Disneyland? ¿Cómo será el piso de todo el parque? ¿Haré edificios o casas? ¿Cómo serán? ¿De qué color las quiero? ¿Dónde construiré los restaurantes, baños, puestos de comida y recuerdos, la naturaleza, las decoraciones y las casas o edificios? Si lo hago se verá bien visualmente. ¿El dinero es un impedimento? Por último, pero no menos importante, ¿tengo los medios para hacerlo? Tip número 4. Construir. Lo difícil no es crear, es decorar, presta atención. Cuando tengas que construir utiliza la imagen o video de referencia, por ejemplo, si la idea es un árbol, busca en el inventario un árbol y listo. Por el contrario, si se requiere que lo fabriques, como lo es una casa, edificio etc., hágame el favor y no me armes un berrinche por un mísero trozo de pared, ejemplo.
Así se resume la construcción, es de lo más fácil del mundo. Lo que no es decorar, eso sí es complicado porque depende muchísimo de tus gustos, lo único que te puedo decir es que te guíes con el material de referencia y que aprendas a decorar bien. Tip número 5. El color. No hay que pasarlo de alto porque tú siendo un pintor profesional, jamás pintarías un edificio de una empresa de rosa. Tengo un tutorial que trata sobre pisos, pero en una parte hablo de cómo seleccionar el color, que sería un complemento a este video, lo dejaré en el enlace o comentario fijado. Tip número 5. Comprar Game Pass. Lo sé, arruino tus ilusiones al mencionar esto, sin embargo, te presento motivos de peso por el cual lo puse como el primer tip. Si quieres hacer restaurantes e incluso ríos y demás, necesitas ser muy exacto para que esté bien hecho. O sea, Disable Collisions, de hecho es el único Game Pass que te insto que compres porque los demás son solo extras que no recomiendo, pero en definitiva debe de ser tu primera compra en el juego, en serio es muy bueno y si vale cada centavo. Extra tip. Visita mi canal. Puede que encuentres cosas muy importantes.